Quiero compartir esta noche una palabra que creo que va a ser de bendición para ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de Tamara, de Fabián, de Sofía, de Isaías, que hoy están con nosotros. Gracias a Dios porque pudieron venir de alguna manera. Dios los está llamando. Sabemos que Dios no ha cumplido las promesas en mí todavía y mis anhelos, pero Dios va a cumplir las promesas que todos mis hijos van a estar en la iglesia junto conmigo. Así que en eso estoy seguro que Dios va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Amén. Así que hoy vamos a hablar de un pacto, de un pacto que Dios hizo con el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y vamos a hablar del nuevo pacto que fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una palabra muy poderosa, a donde que Dios nos va a bendecir, porque en algún momento, cuando venimos a la iglesia, no sé cuántos se acuerdan, yo me acuerdo que vine con una vida destruida, desordenada totalmente, oprimido, y yo hice un pacto con el Señor, hice un acuerdo con el Señor cuando el apóstol me dijo: aceptás a Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida, y te comprometés a servirlo y amarlo y a bendecirlo. Yo dije sí. Entonces yo creo que todos hicimos ese pacto. Amén. Y a veces, en el caminar con Cristo, a veces nos pasaron cosas, a veces cosas que han sido permitidas por Dios, que cuando recién pasamos este camino del Señor, no sabíamos que era un proceso. ¿Y qué vienen a hacer los procesos? Vienen a cambiar nuestro carácter, vienen a cambiar desde adentro todo nuestro carácter, y ese carácter se tiene que reflejar al carácter de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, cuando ya reflejamos el carácter de Cristo, aprendemos a amar al hermano, empezamos a respetarlo, a cuidarlo, y porque dice la palabra que nosotros somos un cuerpo donde Jesucristo es la cabeza. Amén. Así que yo le pido que abra su Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, del versículo 3 al 8. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Vamos a orar para que esta palabra nos traiga bendición sobre nuestras vidas y nos podamos volver al Señor de todo corazón. Amén. Ahí a donde que está, incline su rostro y vamos a orar. Su palabra dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, que donde que están dos o tres congregados en mi nombre, dice: allí estoy yo entre medio de ellos. Señor, sabemos que tú estás aquí, que tu presencia está en este lugar. Y en esta noche te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para escuchar tu palabra, y que tu palabra, esa palabra tuya, sea como una espada de dos filos que entre en nosotros y saque todo lo malo que hay en nosotros, y podamos vivir una vida consagrada para ti, con un corazón perfecto y un ánimo voluntario para servirte. Y también te pedimos, Señor, que nos des oído para escuchar juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando Salomón hubo acabado la casa de Jehová, terminado la obra de Jehová y la casa real,
Dice que Dios le habló por segunda vez. Cuando dice le habló por segunda vez, quiere decir que ya le habló una vez. Y la primera vez cuando le habló, está en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice que Jehová le habló a Salomón cuando iba a sacrificar, a hacer sacrificios en el lugar alto principal, en Gabaón. Entonces Dios le habló por primera vez. Entonces por eso la Biblia dice acá en el capítulo 9 que le habló por segunda vez. Pero en el capítulo 4 y 5 dice que le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces sabemos que tenemos un Dios que si nosotros le pedimos, como dice la palabra, Él nos va a dar. ¿No? Amén. Así que vamos a compartir la palabra. Yo creo que se queden aquí en este versículo. Y yo después voy a compartir otros, pero yo quiero que se escuchen, que queden tranquilos, para no estar manipulando la Biblia y todo eso. Yo quiero que se queden aquí en esta cita. Amén. Así que dice así: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis decretos, mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué Jehová ha hecho así a esta tierra y a esta casa? Amén. Entonces, podemos ver también reflejado este pacto del Antiguo Testamento en Éxodo, capítulo 5, y también en Deuteronomio, que también habla del mismo pacto, del pacto antiguo. Estoy hablando del pacto antiguo, ¿no? Y también en Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 11, también se refleja el antiguo pacto que Dios hizo con Israel cuando Moisés estaba con el pueblo. Amén. Pero lo que más me impacta que en Jeremías 31, las palabras explícitas de Jeremías ya anunciaban el nuevo pacto, que lo podemos ver en Hebreos capítulo 8, y esa palabra lo quiero compartir con ustedes. Hebreos capítulo 8. Jeremías ya estaba hablando del nuevo pacto que se daba cumplimiento en el Nuevo Testamento, y dice así, Hebreos capítulo 8, versículo 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, aquí podemos ver que el antiguo pacto estaba establecido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Yo le llamo Antiguo Pacto por lo general, cuando hablo así con mi esposa o con otro hermano, yo siempre le llamo Antiguo Pacto. Generalmente se llama Antiguo Testamento, pero yo le llamo Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no? Entonces, nos habíamos establecido el Antiguo Pacto cuando el Señor lo sacó de la tierra de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida, y allí le dio los 10 mandamientos. Ya vamos a hablar de eso, pero yo quiero centrarme más en el Nuevo Pacto, a donde que está reflejado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese pacto de sangre. Amén. Entonces quiero decirle que ¿qué es lo que es un pacto sagrado? Un pacto sagrado es un acuerdo, es un convenio que Dios hace con una persona o un grupo de personas. Dios fija condiciones específicas y promete bendecirnos. ¿Están escuchando al fondo? ¿Se escucha al fondo? Dios fija condiciones y promete bendecirnos, ¿no? Si nosotros obedecemos ese pacto en el caminar con Él. Se dice que son 8 los pactos con 8 pactos, de los cuales, con 7 elementos, de los cuales hoy no vamos a hablar porque, a pesar de que pasé mucho tiempo tratando de discernir este tema, no he podido. Así que más adelante voy a tratar de escudriñar bien y vamos a hablar de los pactos siguientes. Pero hay 2 pactos claves que registra la Biblia. El primer pacto dijimos que es el que Dios hizo con el antiguo Israel, que también lo podemos llamar antiguo pacto, en el monte de Sinaí. Allí Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, 10 mandamientos, así con la mano, con las 2 manos, 10 mandamientos. ¿Cuántos se cumplieron? Creo que ninguno. Entonces, Dios a nosotros también nos dio leyes y mandamientos, y que a veces por esas circunstancias de la vida, a veces no lo podemos cumplir. Pero lo importante es que seguimos avanzando, creyendo en Dios y creyendo que sí vamos a alcanzar la promesa que Dios nos dio. Ese es el pacto que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Amén. Que fueron escritos en 2 tablas de piedra, dice la Biblia, ¿no? Allí Moisés recibió leyes, mandamientos y estatutos. Amén. Leyes, mandamientos y estatutos. Ese es el primer pacto clave en la Biblia. Y el segundo pacto clave en la Biblia es el que fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno y Rey de gloria. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Ese es el pacto que está vigente hasta hoy.
y que es la nueva Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. En ese pacto estamos yo y usted y yo. Ahí, en ese pacto estamos yo y usted. Es un pacto basado en el sacrificio de Cristo. Es un pacto que está basado en el sacrificio de Cristo. Amén. Y es un pacto absolutamente incondicional que en su establecimiento no impone ninguna responsabilidad al hombre. Y su naturaleza es de carácter final e irrevocable. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Que lo que nosotros pactamos con el Señor no se puede revocar. Es algo sagrado. Es un compromiso con el Señor. Es el cumplimiento de las obligaciones con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Muchas veces decimos acá, mira hermano, no es obligación, pero la palabra responsabilidad dice que es el cumplimiento de las obligaciones. Así que cuando nosotros tomamos un compromiso con el Señor, estamos obligados a cumplir con lo que nos comprometimos. Amén. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo tiene que ser reyes y sacerdotes, un pueblo elegido por Dios, un pueblo santo, un pueblo que camina bajo los designios de Dios. Amén. Un pueblo que debe acatar lo que dice la palabra. Amén. Porque las promesas de Dios solo se cumplen cuando los creyentes procuran seguirlo a Él y su camino y hacer su voluntad. Amén. Al morir Jesús en la cruz, hizo con la humanidad un pacto de sangre. Y es eterno, no es transitorio, no tiene finalidad. Es un pacto de sangre. Lo podemos comprobar en la Biblia, en Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice así: este es mi pacto. Estas son palabras de Jesús. Este es mi pacto, dice. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice la palabra, fue derramada para remisión de los pecados. Amén. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, pasa por alto los pecados que se han cometido. Amén. Amén, iglesia, o no amén, iglesia. Diga conmigo: gracias Jesús, pero con ganas. Gracias Jesús, porque con tu sangre sellaste ese pacto con todos aquellos que creen en ti. Amén. La iglesia de Jesucristo fue edificada con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero la casa de Salomón fue edificada con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero la iglesia de Jesucristo fue edificada con la sangre redimida de los que creyeron en el Señor y fueron lavados con la sangre de Cristo. No te rindas, iglesia. Algún día nos veremos en el cielo cantando. No te rindas, porque falta casi nada. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Si usted cree esta palabra, denle un aplauso al Señor. Pero hay más de Dios en esta noche. Yo quiero compartir en el libro de Proverbios, capítulo 3, no lo busque. Yo lo quiero compartir porque el Señor nos exhorta y nos dice: hijo mío, dice,
no te olvides de mis pactos, no te olvides de mi, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Dice, porque largura de días está en su mano derecha, dice, y en su izquierda riquezas y gloria, dice. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, pero por sobre todas las cosas guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, dice, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuando el Señor habla del corazón, habla de la fuente del deseo y del compromiso. Cuando habla del deseo, habla del deseo de Dios y el compromiso de permanecer en su palabra. Amén. De eso es lo que habla cuando habla del corazón, ¿no? Y nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque si el Señor dice que de nuestro corazón mana la vida, del corazón mana la vida. Debemos cuidar nuestro corazón de que no entren cosas que no van a sacar del propósito de Dios. Pero yo sé que acá hay una iglesia que ama a Dios, que cree en Dios y que pase lo que pase, vamos a seguir marchando juntos. Pase lo que pase. Porque dice la palabra que aquellos que pusieron la mano en el arado, si quieren ver el reino de los cielos, no pueden mirar para atrás. No sé cuántos conocen la historia de la mujer de Lot. Dios, a través de los ángeles, le dijo que salgan de Sodoma y Gomorra. Le dijo a Lot, a la mujer y a los hijos, a las hijas, tenía 2 hijas, y a los yernos. Pero los yernos dice que se burlaban. Y ellos se quedaron ahí. Pero Lot, la mujer y las hijas le hicieron caso a los ángeles y salieron. Pero Dios le dijo que no miren para atrás. Entonces la mujer de Lot, cuando salía, miró para atrás y así dice que se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que a veces cuando nosotros desobedecemos la palabra, Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otras, las cosas no van a salir como Dios quiere. Amén. Así que, hermanos, espero que esta palabra sea de bendición, que la palabra haya calado en su corazón y que podamos seguir avanzando, pese a lo que pese. No hay nada que nos pueda hacer retroceder. Yo siempre lo digo, aunque paso proceso, y parece que cuando yo suelto la palabra de firmeza, parece que las pruebas vienen aún más fuertes todavía. Pero si yo creo en Dios, de que Dios en ese desierto y en ese proceso está conmigo, vamos a ser más que vencedores por esa tu palabra. Dios lo bendiga, iglesia, y que esta palabra sea de bendición.